Bienvenidos al comienzo de la historia prometida. Esto es Río de la Pelota, un podcast sobre la otra cara del inicio del fútbol en Uruguay y Argentina. Nacía el siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. De las cosas más novedosas del mundo, como lo fue la rueda o la electricidad, es el fútbol. Y los que mejor lo juegan supieron ser una patria única, pero ahora nacen como naciones separadas. Iguales, pero separados. Hermanos y vecinos, rivales y amigos. Espejo distorsionado del otro. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama. Te contaremos en esta serie que en el Río de la Pelota se reinventó el fútbol. Entre Argentina y Uruguay se tiraban las paredes doradas del principio de siglo. Así definirían las Copas Américas y conquistarían el mundo con sus giras. 1928. Gardel, uruguayo, argentino, francés y uno de los tipos más famosos del mundo cuando ser famoso era cosa seria. Gardel fue otro reinventor. Convirtió el tango clásico en una interpretación. Y si de actuaciones hablamos, vení que te cuento una de colección. Gardel, que ya conquistaba Estados Unidos después de haber reinado en Francia, amante de los caballos y la noche porteña, protagoniza esta historia formidable que pinta en colores lo que era el fútbol para estos países, que se comenzaban a identificar como independientes en el incipiente auge de los nacionalismos. Para ese 1928 ya hacía varias décadas que el fútbol uruguayo y el argentino eran casi una cosa sola. Jugaban entre sí todo el tiempo. En los diarios uruguayos se publicaban todas las noticias de las ligas argentinas. Los uruguayos intervenían en los conflictos endémicos de los porteños y las amistades entre clubes eran ya de larga trayectoria, Boca y Nacional y River Plate argentino y Peñarol. ...14 de junio de 1928... ayer los uruguayos derrotaron en una segunda final al team argentino en la Olimpiada de Ámsterdam. Terminal Gare du Nord, Gare du Nord. Mariscal, disculpe, ¿no es Gardel ese que espera ahí? Claro, hermano. Vos sabés que es el zorzal criollo. Pero mago, qué casualidad encontrarnos con usted aquí, tan lejos de nuestros pagos. Nos miramos recién con el negro y no podíamos creer cruzarnos con el mismísimo don Carlos Gardel en un tren en París. Bendita casualidad. Pero si son don José Nasazzi los campeones del mundo. Qué bueno que los pude encontrar. Me habían chamullado que llegarían en el tren del mediodía, pero no estaba seguro de poderlos encontrar. ¡Qué alegría! Venga, un abrazo, maravilla, o te da vergüenza todavía que te llamen así en París. ¡Felicitaciones, campeón! Venga, mariscal, no sea tan parco. Deme un abrazo también usted, campeón. Pero si aquel es el señor Rasquetita, qué tapín de bicampeón del mundo que tiene usted, Rasquetita. José, Leandro, muchachos, los estaba esperando. Qué alegría verlos. Me vine especialmente hasta acá para entregarles personalmente mi regalo. Quisiera invitarlos esta noche a todos los campeones al Cabaret del Garrón, ya que quisiera tener el gusto de brindarles un show propio y privado a los campeones del mundo. Pará. Antes de que escuches más detalles de lo que ocurrió aquella noche en París, hagamos un parate porque tenemos que contarte algo para que entiendas. Tras las dos finales en el Campeonato Olímpico de Ámsterdam entre uruguayos y argentinos, que eran los mejores del mundo por aquel entonces, los ánimos de los planteles habían quedado muy caldeados, al punto que ya no se hablaban. Tanto es así que habiéndose tomado al día siguiente el mismo tren de vuelta desde Ámsterdam a París, para evitarse, las delegaciones fueron en vagones separados. Es que en aquel tren, además de los uruguayos, también estaban los argentinos. Carlitos Gardel, nada más y nada menos que el más importante cantante de tango de todos los tiempos. Rioplatense reconocido, que mantenía una estrecha relación de amistad con los planteles de ambos países, y es probable que por eso le incomodara tal pica. Por eso el Zorzal decidió esa tarde llevar adelante un proyecto para limar asperezas entre uruguayos y argentinos. Y al descender los celestes del vagón, el mago los estaba esperando. Pero mirá, a ver si conoces a la persona que nos va a acompañar en toda esta historia.
Bienvenido, José. A ver, por favor, presentate. Hola, soy José Nasasi, hijo de don Giuseppe, marmolero y futbolista, también director de casinos. Me decían, pero no merezco, el Mariscal y el Terrible. Aquella noche el mago, con la excusa de festejar el campeonato, nos invitó al cabaret El Garrón, para brindarnos un espectáculo a nuestra medida. ¡Qué grande el mago! ¡Qué lindos recuerdos que me trae ese cabarute! Si ahí conocí a mi mujer Elena. Mirá si íbamos a dudar un solo segundo de qué hacer cuando nos largó el invite. Al unísono debimos responder: a la hora que usted diga, Carlitos. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu moule à pied parfois, trop amer si no le crois. Esa misma tarde, Gardel también iría al hotel donde se alojaban los albicelestes y, sin mencionar el detalle de que también los uruguayos estaban invitados, los convidaría a un show propio y privado en El Garrón, cabaret de propiedad del bandoneonista argentino Pizarro. Irrechazable propuesta para aquel grupo de hombres que después de todo y pese a caer en la final, también habían triunfado, ¿no te parece? 35.000 personas habían sido testigos de lo que los periódicos europeos denominaron la mayor exhibición de fútbol nunca antes vista en el viejo continente. ¿O vos te pensás que era algo común que el partido entre dos seleccionados de otro mundo causara tanta atracción en Europa? Esas 35.000 almas estaban ahí para ver algo inédito. Eran los maestros que le estaban enseñando al mundo cómo se jugaba al fútbol. ¿Verdad, Mariscal? Recuerdo que al llegar al Garrón aquella noche entendimos rapidísimo la verdadera intención de Carlitos Gardel. Más que brindar un show a los campeones uruguayos, quería brindar un show para los campeones rioplatenses. Porque cuando estamos llegando nos desayunamos que en la Tapuer estaban los sargentos. ¡Qué mago! Un maestro de la diplomacia. Fíjate lo visionario de Gardel, que por la perspectiva internacional que había ganado por vivir fuera y viajar, es el primero que entiende que los rioplatenses, de los que se siente hermano, eran los mejores del mundo. La gambeta y el bandoneón, que se empiezan a cruzar en las calles de Montevideo y Buenos Aires, ahora estaban cara a cara en París. Monsieur, le monsieur Gardel a demandé que vous assez de manière préoccupée entre les Uruguayens et les Argentins. Nasasi, Pereira, Scaroni, Monti, Andrade, Orsi, Castro, ¿Qué está diciendo este tipo? Moreno, por lo poco que entiendo me parece que el mago pidió que nos sentemos intercalados con los argentinos. Y creo que pidió que te sientes ahí, al lado de Orsi. Hacele caso. A la flauta, Mariscal. Lo hago por Carlito, solo por él. Raimundo Viviani Mumo Orsi. Era un zurdo delantero de Independiente y de aquella selección argentina que después sería campeón mundial jugando para Italia en 1934. El Mumo era portador de 3 características que en esta historia no debemos dejar pasar. La primera, que como muchos otros hijos de inmigrantes, solía utilizar no pocas palabras del idioma de sus progenitores y entre ellas solía referirse a las piernas llamándole gambas. Sí, él decía que le pegaba la pelota pero con la gamba izquierda. La segunda era que antes de convertirse en el menudo, habilidoso y veloz puntero izquierdo de Independiente de Avellaneda, debió optar entre la música y el fútbol, ya que además de un notable goleador, era un gran violinista. Y la tercera era de los jugadores preferidos y amigos de Carlitos Gardel, reconocido fanático de Racing. Aquella noche, estratégicamente el mago sentó a su lado nada más y nada menos que al negro Andrade. Digo estratégicamente porque el corpulento afrodescendiente uruguayo y el hábil puntero argentino habían tenido una serie de encontronazos durante las finales que habían terminado por un lado con un ojo negro del blanco y por el otro con una renguera del negro. Pero durante los primeros minutos del espectáculo, la jugada de Gardel parecía haber sido un éxito rotundo.
Incluso los más picados oponentes disfrutaban la velada. En la noche parisina reinaba la calma. Al final parecían sportsman ingleses los criollos, che. Pero la cosa empezó a cambiar. Estoy rengo por culpa tuya. Algún día me voy a vengar. Bueno, chochamús. Ahora voy a cantarles a los campeones sudamericanos el tango La Cieguita. Mumu querido, ¿por qué no sube y me acompaña con el violín? Ya que no se viene a jugar con Ochoita, mi Racing querido, como le pedí tantas veces, hágame este favor. Ya sabemos todo que lo hace bastante bien. Y hasta ha tocado en la orquesta de mi amigo Francisco Canaro. ¿Cómo? No haga gestos raros. Tranquilo, Mumo. No es necesario que usted tenga su violín acá. Está todo preparado. Acá, mi generoso compañero le va a prestar el suyo. Un Stradivarius para estar bien a la altura de la ocasión. No entiendo absolutamente nada de música, pero los ojos del delantero argentino brillaban, porque según cuentan, el instrumento que le estaban ofreciendo era una reliquia, una verdadera joya del tesoro del Imperio Austrohúngaro del año 1737. Difícil que el humilde Mumo hubiese tenido antes la chance de tener en sus manos un instrumento siquiera parecido. Desde entonces transcurrido, aún mi pecho conmovido se recuerda con dolor. Según cuentan, el tema estaba saliendo a la perfección, como si lo hubiesen ensayado. Lo que no estaba saliendo como estaba previsto fue lo que había empezado a ocurrir justamente fuera del escenario. La amenaza de Andrade empezaba a notarse en el aire. El negro cumplía siempre su promesa. A ver, Mariscal, ¿cómo siguió todo? No me olvido más. En plena canción empezaron a cruzarse las miguitas de pan entre argentinos y uruguayos. Negro bandido. Los primeros fueron migas, pero las miguitas inmediatamente se convirtieron en flautas, queso, vino y obviamente empujones y piñazos. ¡Qué papelón! El show del mago se fue al diablo. Y con eso su proyecto de confraternidad rioplatense. Pero en medio del desorden, el negro Andrade, aprovechando la luz tenue, avanzó como había dicho. Pero fíjate, tenemos acá entre nosotros el otro testimonio del desenlace. Escuchen la campana porteña. Yo soy el Mumo Orsi, futbolista rojo y músico de ocasión, como aquella noche. Si me preguntás por la bataola, sí, claro, nos esforzábamos por seguir tocando con la ingenua esperanza de que aquello terminara, pero ya era tarde. Fue entonces que en medio de la bataola campaneó un rengo grandote que se me venía encima. No estaba completamente seguro si era el negro Andrade, más que iba a hablarle a él. Por las dudas, corrí como si estuviera en el campito. Era el negro, sí, pero yo tenía que rescatarme. Al ritmo de la música marqué el cuerpo hacia mi derecha, adelantando la gamba diestra. Pero cambié de dirección y utilizando mi tan preciada gambeta izquierda. Te dije que me iba a vengar, Mumito. ¿Pero qué haces? Ah, sí. Antes me aseguré de reventarle el violín en la cabeza a aquella mole oscura que se me había quedado pagando. Quedamos a mano. ¡Qué tremenda historia para empezar el viaje! Varios fueron los perdedores de aquella noche. El principal perdedor de la velada fue el bienintencionado e inocente violinista de la orquesta que había prestado su instrumento. Pero José Leandro Andrade y varios integrantes de ambas escuadras también salieron malheridos de aquel accidentado concierto del Zorzal criollo. Hasta Raimundo Viviani Orsi, aunque no parezca, salió perdiendo esa noche. Nunca más pudo volver a pisar París por miedo a que le quisieran cobrar la deuda del violín, para lo cual tendría que haber trabajado el resto de sus días. Además, también se pasó un buen tiempo sin pisar Montevideo por miedo a las lógicas represalias de su marcador. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga.
Aquella noche en París hubo dos claros ganadores porque el tango y el fútbol habían visto nacer la tan distintiva gambeta del Río de la Plata. La gambeta surge en los bajos de la sociedad rioplatense, donde posiblemente existieron hijos de las familias italianas más humildes. Allí, en aquel mundo donde las persecuciones a los carteristas y rateros era cuestión de todos los días, gambetear era cambiar de dirección bruscamente utilizando las piernas, procurando engañar a quienes trataban de atrapar al ladrón. Y también surge del tango y la milonga el paso de baile criollo que sale del cabarulo y termina en el potrero. En 1928 ya era histórica la rivalidad entre los rioplatenses, y no solo en la cancha sino fuera de ella. Allí ya se puede ver el folclore del fútbol, un tercer tiempo distinto. Ya no existe la caballerosidad inglesa, y el campito o el potrero, dependiendo de la orilla rioplatense que miremos, empiezan a enfriar el té de las 5 en la tribuna. En estas noches nace lo que sería después la mano de Dios de Maradona o la mano de Suárez del 2010. El fútbol era gambeta y trampa, además de atletismo y belleza. La música le empieza a cantar al fútbol. Primero un tango, que después será rock, también será balada y será cumbia y hasta un reggaetón. Gracias por acompañarnos. Esto fue Río de la Pelota, un podcast sobre el fútbol moderno que nunca te contaron. Te esperamos en los próximos episodios donde vas a entender que el fútbol no fue siempre así. Vas a entender por qué decimos que el fútbol fue inglés y masón y que era una actividad exclusiva de aristócratas y burgueses. Y te vamos a explicar cómo nace el mejor fútbol del mundo que luego se globalizaría y daría a Maradona, Scarone, Pelé, Cruyff, Zidane, Di Stéfano, Puskás y cada uno de esos cracks que vos conocés. Potrero, campito y el fil, la nuestra, la globa de tiento, barquitos, los trenes, kiki, el fútbol, Ofobal del tiempo, Sportman y pícaros mix, el té de las 5 y gambeta, Europa se rinde ante ti. Rioplatense de puras proezas. Río de la Pelota. Fue tu religión. Río de la Pelota. Primera afición. Río